Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Sabas Mesén. Yo soy el gerente general de Grupo Dos Brisas. Para Grupo Dos Brisas es un placer el día de hoy poder compartir una charla de interés nacional como es la ISO 37001, que va a venir a ser una herramienta que viene a impactar de manera positiva a todas las instituciones públicas y privadas del país. Hoy nos va a estar acompañando el ingeniero José Arturo Delgado y también el licenciado y expositor José Luis Almanza Iglesias. Él es licenciado en Administración por la Escuela Bancaria y Comercial de México, con bastante experiencia en la ISO 37001 y sistemas de gestión antisoborno. Entonces, darle la bienvenida a ellos desde México y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Sin más, los dejo con don José Luis. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta sesión. Y pues bueno, el día de hoy, ya Sabas hace un momento nos daba la pequeña introducción. Vamos a platicar un poco acerca de lo que es la norma ISO 37001 en su versión 2016. Vamos a tratar de ver temas específicos al respecto del sistema de gestión antisoborno. En esta ocasión vamos a dar solamente una pequeña introducción al respecto de las particularidades y el para qué nos sirve este tipo de normativas. Vamos a ver algunos de los elementos más importantes de este tipo. Perdón. Vamos a tratar de ver algunos de los elementos más importantes de este tipo de sistemas de gestión y a partir de eso vamos a también intentar asegurar que pues de alguna forma se comprendan los conceptos más básicos e importantes de este tipo de sistemas de gestión. Y bueno, esta es una primera sesión. Me parece que habrá una segunda sesión. Ya les hablaremos al respecto de esto. No trataríamos específicamente este tema, sino trataríamos uno diferente al final de la sesión. Les voy a platicar un poquito al respecto de esto. Y bueno, entonces, sin más preámbulo, permítanme, por favor, iniciar con esto. Con todo gusto les voy a tratar de retroalimentar en caso de que ustedes tengan alguna duda, pregunta, cualquier situación que se vaya aquí presentando. Con gusto ustedes me dicen, por favor, abran su micrófono en el momento que corresponda. Yo trato de irles dando las aclaraciones pertinentes. Esta sesión no va a ser larga, únicamente vamos a tener alrededor de 1 hora. Lo que vamos a dar esta pequeña charla. Pero aún así, bueno, la intención es que podamos de alguna forma interactuar, sobre todo cuando ustedes identifiquen alguna situación que consideren importante o de la cual requieran ustedes una aclaración. Con todo gusto lo estaremos realizando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, vamos iniciando aquí. Primero que nada, les voy a hablar de qué es ISO 37001. ISO 37001 o la ISO 37001 en su versión 2016 es una norma que nos va a ayudar a reflejar buenas prácticas internacionales y que puede ser utilizada en todas las jurisdicciones. Miren, hay buenas prácticas internacionales al respecto de antisoborno. Muchas empresas, y de hecho de pronto encontramos ciertas confusiones porque hay organizaciones que entienden esta norma como una anticorrupción. No es una norma de anticorrupción. El soborno es una forma de corrupción y ese es un punto que nosotros vamos a estar abordando a través de este tipo de normativas. Pero quiero mencionarles que no es toda, no abarca todas las formas de corrupción, sino simplemente una muy particular que tiene que ver con el soborno. Ahora, el soborno se puede presentar de distintas formas y por eso este tipo de normativas a nivel internacional ahora predominan de alguna forma y se han convertido en una situación importante, interesante, que nos permite a nosotros contar con ciertas herramientas, ciertos tipos de información o ciertos tipos de controles que en la actualidad son bastante socorridos, son bastante utilizados para buscar que las organizaciones, tanto públicas como privadas, eviten tener este tipo de inconvenientes que pueden poner en riesgo varios de los activos de la organización, ¿no? Recuerden que como activos de la organización, y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pues existen muchos, pero uno en particular que todas las organizaciones en la actualidad están buscando proteger es su imagen.
Fíjense que como tal el soborno se puede dar en distintas situaciones, en distintas formas, pero las implicaciones del soborno y lo que esto les trae a ustedes como consecuencia a nivel organización, no es tanto a veces incluso la afectación como tal por el soborno, sino las consecuencias de que estos sobornos ocurran, cómo sus procesos se van desviando, se desvirtúan y a partir de eso, después nos sometemos a temas muy complicados, por ejemplo, de escarnio público, en el cual de pronto las organizaciones pues son conocidas no por por las actividades que realizan, no por el trabajo que ejecutan, sino por los escándalos que ocurren, ¿no? Y esto lo encontramos en muchos niveles a nivel internacional y ha sido tan importante este tipo de situaciones en todo el mundo que incluso ya la hizo, pues decidió, vamos a emitir una norma en específico que nos hable acerca de cómo es que nosotros vamos a controlar estos temas de soborno en las organizaciones. Y por eso es que nos dice que esta norma refleja estas buenas prácticas internacionales. También quiero aclararles que estas buenas prácticas internacionales no solamente, o más bien, se ven reflejadas en muchos apartados con la participación de diferentes comités técnicos que lo que han buscado es asegurar contar con guías mínimas que le permitan a cualquier tipo de organización, sin importar si es pública, si es privada, tampoco su tamaño, eso tampoco es una limitante, o sea, puede ser una empresa grande, puede ser una empresa pequeña, no hay mayor inconveniente. Aquí de lo que importa es que aseguremos que se emitan, se implemente todo este tipo de buenas prácticas para evitar temas de soborno. Lo podemos utilizar en cualquier jurisdicción, esto se refiere a que lo podemos utilizar a nivel internacional sin importar el país en el que nosotros estemos. Nosotros en este momento, por ejemplo, les estamos transmitiendo desde México, pero de la misma forma que aplica en México, aplica en Costa Rica, aplica en Estados Unidos, o sea, en cualquier país, en cualquier jurisdicción, esto es aplicable. Bueno, esta norma es aplicable a organizaciones pequeñas, medianas y grandes en cualquier sector. Esto incluye sectores públicos, privados o también los sectores que no tienen fines de lucro. Hay muchas organizaciones, como por ejemplo las ONGs, también pueden acceder a este tipo de implementaciones y de certificación. ¿Por qué? Porque de alguna forma también les permite transparentar un poco su operación y que los recursos o que las actividades que ellos están realizando no tienen un contexto o no tienen una connotación que puede derivar en algún momento en sobornos y que de alguna forma pueda generarles afectaciones a ustedes como organización. Ahora, por otro lado, los riesgos de soborno que enfrenta una organización van a variar en función de los factores tales como el tamaño de la organización, los lugares en donde está operando, porque les voy a ser bien sincero, hay empresas que, por ejemplo, de pronto vemos que operan en distintos países, en distintas jurisdicciones, y a veces el riesgo de soborno entre uno y otro es total y completamente diferente. Por ponerles un ejemplo, no es lo mismo el riesgo de soborno en Latinoamérica, que de entrada es alto, y esto es por un tema total y completamente cultural, a lo que se vive, por ejemplo, en otras latitudes, como por ejemplo África, en donde estos temas de soborno son incluso mucho más, pues son incluso hasta mucho más cotidianos, ¿no? O incluso se han incorporado como parte de las prácticas habituales y normales de las organizaciones. Eso es malo, al final para efectos de cultura organizacional es muy malo. Pero obviamente a lo que se refiere aquí la norma o esta parte de la introducción es que justamente estos riesgos de soborno varían completamente en función de en dónde estamos en dónde estamos operando, nuestros lugares, los sectores en los cuales operamos. Y fíjense que aquí una situación que es de hecho muy particular, sobre todo a nivel Latinoamérica, o sea, no nada más a nivel país, sino a nivel Latinoamérica. Fíjense que en muchos países se hace una especie de símil, ¿no? O se entiende, se llega a sobreentender el hecho de que, por ejemplo, a veces trabajar con el gobierno o con empresas que participan en operaciones gubernamentales o trabajos con el gobierno, en conjunto con el gobierno, llegan a tener algún grado de riesgo de soborno, precisamente por la obtención de los contratos o a veces por la forma en la que estos se van administrando.
Esta situación es triste, la verdad, no siempre es bueno, no es lo mejor o lo correcto, pero finalmente pues son situaciones que son percibidas por las personas, ¿no? Por el público. Y entonces, una forma ahorita en la que muchas organizaciones, tanto públicas como privadas, me ha tocado verlo, por ejemplo, a nivel gobierno, aquí en México estamos, de hecho, en una época en la que muchas organizaciones están tratando de transparentar un poco su operar, su forma en la cual están haciendo negocios, están teniendo relaciones con socios comerciales a través de este tipo de normativas. Obviamente con el fin de asegurar que o de dar una buena imagen, una buena cara, transparentar sus buenas prácticas y de alguna forma darle una certeza al público, a sus usuarios, a sus socios de negocio, de que las prácticas que ellos están llevando no involucran riesgos de soborno o no, o se están controlando estos riesgos de soborno de alguna forma para evitar que éstas se lleven a cabo o se estén presentando. Y bueno, eh, eh, algunos otros factores que nos pueden dar como resultado esto o que nos pueden incrementar el riesgo de soborno, pues también incluyen, ya les había mencionado, los sectores en los cuales operan las organizaciones, la naturaleza de nuestras operaciones, la magnitud, o sea, el tamaño de las operaciones, la complejidad de las actividades, entre otros, que nos pueden dar como resultado un riesgo de soborno más bajo o más alto, ¿no? Esto depende, insisto, directamente de a qué se dedica la organización y en dónde está operando. Bueno, en este documento vamos a especificar, o lo que se busca es especificar la implementación por parte de la organización de lo que son políticas, procedimientos, controles. Y estos controles, procedimientos y políticas deben ser razonables y proporcionales de acuerdo a los riesgos de soborno a los que se está enfrentando como tal la organización. Entonces, puntos importantes aquí, pues nuevamente recordar que las organizaciones van a tener estos riesgos de soborno. O sea, eso es una situación a la cual desgraciadamente no vamos a poder escapar en ningún momento, pero el hecho de que no podamos escapar de ello no significa que no lo podamos controlar. Y esto lo vamos a controlar a través de diferentes herramientas que incluso la misma norma ya nos va solicitando como puntos específicos a tratar y que de hecho al momento de hacer una auditoría, tanto interna como externa, son verificables. Y bueno, el modelo de gestión o el modelo bajo el cual opera esta norma ISO es bastante sencillo. En esta norma ISO, al igual que sucede con otras normas ISO, no sé qué tan familiarizados ustedes estén con las normas ISO. Para los que no, les voy a tratar de dar un poquito de contexto. A partir del 2012, a nivel internacional, la ISO, la Organización Internacional para la Normalización o la Estandarización, emitió una guía que se llama Anexo SL, en la cual lo que busca es dar una guía para poder normalizar la elaboración de las normas. O sea, todas las normas trabajan bajo un estándar común. Esta normalización, este guía, este anexo SL, lo que plantea es que todas las normas se van a basar en 10 requisitos o 10 capítulos como tal para su ejecución. Y bueno, en ese sentido, lo que vamos a ver aquí es la estructura. Los primeros 3 requisitos de cualquier norma ISO son requisitos introductorios. Hay normas que inician desde el requisito 0, hay otras que inician el requisito 1. Sin importar cuál sea el inicio, todas van a estar a partir con 10 requisitos en total. En estos 10 requisitos vamos a ver 7 requisitos que son primordiales para cualquier normativa, que es el requisito 4, que va a hablar acerca del contexto de la organización, 5 liderazgo, 6 planificación, 7 apoyo, 8 operación, 9 evaluación del desempeño y 10 mejora. Y aunque todas las normas ISO manejan la misma estructura, hay requisitos que son muy específicos y que nos van a dar como resultado que estas normas ISO nos puedan tratar sobre temas muy particulares, pero también se hagan compatibles con otras normas de sistemas de gestión. Si ustedes, por ejemplo, les ha tocado ver normas como la ISO 9000 o la ISO 14000, bueno, 9000 que habla de calidad, 14000 que habla de ambiental,
45.000 que habla de seguridad y salud en el trabajo, es una de las normas más conocidas a nivel internacional. Van a encontrar que la estructura de estas normas es muy similar a lo que ustedes están viendo aquí. Y lo que cambia un poco es el contenido dentro de estos requisitos marco o estos requisitos generales. En el caso de la norma ISO 37001, lo que vamos a encontrar es estos 7 requisitos que son los que se tienen que desarrollar, los que se tienen que hacer los controles, la organización tiene que analizarlos, determinar cómo es que los va a cumplir y después implementarlos ya dentro de su sistema de gestión. Y bueno, básicamente esta estructura nos plantea que va a haber estos 7 requisitos de operación. En el requisito 4 lo que vamos a encontrar dentro de la 37001 va a ser el contexto de la organización. Puntos importantes es que aquí nosotros necesitamos entender o comprender la organización y el contexto de la misma, tanto el contexto interno como externo. O sea, qué factores hay al interior de la organización, como por ejemplo nuestro personal, cuál es la cultura del personal, cuál es la cultura del país, perdónenme, cuál es la cultura de la organización, de la empresa con respecto a temas de soborno. Esto podría parecer algo tonto, les juro que no lo es. Porque en muchas ocasiones, muchas organizaciones, de hecho, se dedican a eso, o sea, se dedican a sobornar a sus clientes, a otras empresas para poder obtener, por ejemplo, contratos. Y esta situación de cultura interna, pues llega a ser un tema a tratar muy importante pues, por la importancia que tiene, ¿no? Entonces, por eso es que la norma nos pide primero entiende al interior de la organización y después voltea hacia el exterior de la organización y ve cuáles son los factores que hay alrededor. La cultura, por ejemplo, a nivel país, con respecto al soborno, es otro de los temas que necesitamos abordar aquí. Esto va a ser muy importante porque a partir de esto, nosotros vamos a poder ir determinando cumplimiento o no cumplimiento de algunas actividades o algunos riesgos que se pueden relacionar con nuestras diferentes procesos y actividades y con el quehacer de la organización. Existe otro requisito, la comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas. Vamos a tener que identificar cuáles son las partes interesadas y a partir de esto, cuáles necesidades tienen ellos. En cuanto a necesidades, recuerden que son sobre todo requisitos obligatorios, cosas que vienen, por ejemplo, por contrato, cosas que vienen ya determinadas, por ejemplo, en una legislación. Una parte interesada normalmente de cualquier sistema de gestión es el gobierno. Y entonces aquí tenemos que determinar, bueno, ¿y qué dice el gobierno al respecto de este tipo de sistemas de gestión? ¿Qué es la parte que les importa? ¿Qué es lo que necesitan de nosotros? ¿Existe algún tipo de normatividad al respecto de este tipo de normativas? Si la respuesta es sí, bueno, pues entonces tendremos que estarlo abordando. Si la respuesta es no, bueno, no pasa nada, podremos abordarlo de una forma mucho más sencilla. Pero un punto importante es que independientemente de lo que sea aquí, ustedes necesitan determinar qué es lo que piden estas partes interesadas de ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, después tenemos la determinación del alcance del sistema de gestión de antisoborno, básicamente de dónde a dónde abarca su sistema de gestión, todas las actividades de la organización, solamente una fracción de la información, ustedes tienen que determinarlo. Después determinaremos cuáles son los elementos del sistema de gestión antisoborno en el 4.4 y la interacción entre los mismos. Y finalmente haremos uno de los requisitos más importantes, que es la evaluación de riesgo de soborno. La evaluación del riesgo de soborno es el corazón de esta norma. Todas las normas ISO tienen un corazón. ¿Y a qué me refiero con el corazón de la norma? Básicamente se refiere a la parte más importante de esta norma. O sea, si eso le sale mal, todo lo demás ya no importa. ¿Por qué? Porque aquí lo que necesitamos identificar es cuáles son los riesgos de soborno. En dónde tengo yo los mayores riesgos o posibilidades de encontrar sobornos dentro de mi organización? Cuando yo determino esto, lo que voy a buscar es después determinar qué acciones, qué actividades, qué controles puedo establecer como sistema de gestión para evitar estos sobornos, ¿sale? Entonces, este requisito, el 4.5, es el requisito más importante dentro de este sistema de gestión. Y créanme lo que les digo, si el 4.5 nos sale mal, todo lo demás ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque no importa que la organización o la alta dirección se haya comprometido a evitar estos temas de soborno, no importa que hayamos determinado roles y responsabilidades, no importa la capacitación que le demos al personal, porque todo eso gira alrededor de los riesgos de soborno que nosotros tenemos como organización. Por eso es que este punto es uno de los más importantes dentro de esta normativa y al que hay que ponerle mucha más atención. Y bueno,
Eso es en cuanto a lo que es requisito 4. Requisito 5 nos va a hablar acerca del liderazgo, todos los sistemas de gestión y en específico los que tienen que ver con antisoborno, pues surgen desde una necesidad y una estrategia como tal de la alta dirección. Y es por eso que necesitamos asegurar que exista un liderazgo como tal para este sistema de gestión. Aquí iniciaremos con el liderazgo y el compromiso como tal de la alta dirección. Vamos a tener que determinar, en caso de que así ustedes lo definan, un órgano de gobierno. Cabe señalar que no todas las organizaciones cuentan con un órgano de gobierno. Algunas sí, algunas no. Ahora, ¿quién determina si existe o no un órgano de gobierno? La propia organización, sus necesidades, sus expectativas y también la forma en la que ustedes tienen que asegurarse del cumplimiento. A veces, por ejemplo, se cuenta con un órgano de gobierno para tener un órgano que es colegiado, que nos va a permitir involucrar personas que no solamente, o más bien, más personas, no solamente una alta dirección, que es el siguiente requisito, sino también un órgano que les ayude a ustedes a administrar todos estos temas de soborno. Y ojo que cuando digo administrar, no solamente es establecer los controles, sino también que en caso de que ustedes encontraran algunas situaciones que fueran un desvío o un incumplimiento a esto, pueda tomar de forma colegiada todas estas decisiones y acciones relacionadas con estos riesgos de soborno. Tendremos que hablar acerca también de la alta dirección. Esto nos lo dice el 512, o sea, ¿quién es la alta dirección dentro de la organización? Recuerden que la alta dirección es quien toma las decisiones al nivel más alto dentro de nuestra organización o dentro de este sistema de gestión. Hay organizaciones que, por ejemplo, nos dicen, es que yo tengo un consejo de administración y normalmente, por ejemplo, este consejo de administración funge como órgano de gobierno. Hay quien dice, yo tengo un director general y normalmente aquí ese funge más bien como una alta dirección y no necesariamente como un órgano de gobierno. Pero hay organizaciones que dicen, yo tengo un director general y sin embargo este director general se quiere hacer acompañar de una serie de personas de diferentes funciones para poder tomar todo ese, administrar este sistema de gestión, gestionarlo y de alguna forma tomar las decisiones de forma colegiada. Y ahí es cuando convertimos esto en un órgano de gobierno. Estas son, insisto, decisiones que toman las propias organizaciones con respecto a cómo van a gestionar su sistema. Y bueno, lo que sigue es determinar una política antisoborno, que es la forma en la cual nosotros nos comprometemos a cumplir con este tipo de normativas, qué es lo que nosotros buscamos al respecto de esto. Tendremos que determinar roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización, en el entendido de que el rol es el puesto o la función que yo cumplo dentro de la organización. Las responsabilidades tienen que ver con a qué me dedico, o sea, para qué me contrataron, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer como una parte integrante de este sistema de gestión? Y finalmente las autoridades son las capacidades que yo tengo de decisión al respecto de este sistema. Y bueno, eso lo vamos a ver sobre todo en el 531, que nos habla acerca de roles, responsabilidades y también incluye las autoridades. Y finalmente vamos a tener que ver dos temas particulares, uno en específico que es nuestra función de cumplimiento antisoborno. Aquí vamos a requerir una figura, una persona que va a hacer la función de cumplimiento antisoborno y que va a ser la encargada de desarrollar, implementar, gestionar como tal todo nuestro sistema de gestión y que en caso de que se encuentren situaciones adversas, riesgos de soborno, sospechas razonables, esta función de cumplimiento va a tener que captar todas estas situaciones y llevar a través de un procedimiento, un proceso específico con respecto al planteamiento de inquietudes, a la investigación, al análisis de estos riesgos de soborno y después tomar ciertas decisiones a este respecto. Para eso nos va a funcionar esta función de cumplimiento. Y finalmente, en este requisito, bueno, tendremos que delegar la toma de decisiones en el entendido de que la alta dirección o el órgano de gobierno no pueden estar presentes en todo momento dentro de los procesos operativos de las organizaciones. Y un punto muy importante que nos establece la norma es, debes delegar la toma de decisiones a terceros para que puedan hacerlo en tu nombre. En el requisito 6 vamos a ver lo que es planificación. Uno de los puntos más importantes que emite cualquier norma ISO es que necesitamos determinar las acciones para tratar riesgos y oportunidades. Estos riesgos no son los riesgos de soborno, sino son los riesgos alrededor de nuestro sistema de gestión. Son un poquito, digamos, más amplios porque van a abarcar la parte del contexto de la organización, las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas y en general nuestros procesos del sistema de gestión antisoborno. Y también tendremos que establecer un punto muy importante que son los objetivos antisoborno y los planes para
alcanzarlos. El objetivo primordial de cualquier sistema de gestión antisoborno, pues es evitar el soborno. Entonces, eso de entrada, pues ya tiene que aparecer en estos objetivos. Pero la parte interesante es, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y esa es la planificación para alcanzar los objetivos. Es una de las partes más divertidas dentro de esta norma. Después tenemos el requisito 7 que nos va a hablar acerca del apoyo. Aquí inicialmente vamos a encontrar los recursos. Recuerden que en todo sistema de gestión van a encontrar 3 tipos de recursos. Digo, 4, discúlpenme. Recursos humanos, gente que realice las actividades, recursos materiales, o sea, la infraestructura, los equipos y demás que ustedes necesitan para poder realizar sus trabajos de forma diaria y obviamente para su sistema de gestión antisoborno. Van a encontrar recursos financieros porque hay que pagar, o sea, y necesitamos dinero para todo, para que la organización opere, para que la gente reciba sus sueldos, para poder cumplir nuestros compromisos financieros con nuestros socios de negocios, entre otros. Entonces, siempre vamos a necesitar ese tipo de recursos financieros. Y finalmente, el último tipo de recurso sería el de información, porque en todo sistema de gestión y en cualquier organización, pues algo que necesitamos es que haya información a lo largo de este sistema. Después, en el 7.2 vamos a ver lo que es competencia. En la competencia lo que vamos a ver es que el personal, uno de nuestros recursos en particular, sea competente en base a 3 factores. Factores como la educación, formación o experiencia adecuadas. Esto lo determina cada organización. Vamos a hablar también un poquito más al respecto de este personal. Puntos muy importantes tienen que ver con el proceso de contratación y vamos a tener que hacer algo que se llama debida diligencia. La debida diligencia es un concepto muy importante que es una investigación a profundidad sobre el personal para poder saber que no estamos corriendo un riesgo de soborno alto por el personal que nosotros estamos contratando. Tendremos que también abordar un requisito de toma de conciencia y formación. Vamos a tener que contar con un proceso de comunicación en el cual vamos a describir qué es lo que vamos a comunicar, cómo lo vamos a comunicar, a quién se lo vamos a comunicar, cuándo lo vamos a comunicar, cómo es que vamos a hacer estas comunicaciones. Y a eso se refiere el 7.4. Y en el 7.5 vamos a ver lo que tiene que ver con la información documentada. Vamos a tener que contar con la creación y actualización de toda nuestra información documentada, verificar que contemos con la información mínima que nos requiere esta norma y asegurar el control de esta misma información, asegurando su disponibilidad, que sea adecuada, que haya sido aprobada y que cuando la vayamos a utilizar, pues esté disponible en el lugar de uso. Posteriormente, esto es la parte de planeación de nuestro sistema de gestión. Bajo el ciclo de la mejora continua o el PHBA que existe en todas las normas ISO, vamos a encontrar que estos 4 requisitos, contexto de la organización, liderazgo, planificación y apoyo, se encuentran en la parte de la planificación del sistema. Y posteriormente vamos a ya implementar y ejecutar como tal nuestro sistema de gestión. Y en ese sentido, iniciaremos con la planificación y el control operacional sobre los riesgos de soborno que nosotros habíamos identificado. Tendremos que realizar una debida diligencia a todos nuestros socios de negocio que constituyan un riesgo más que bajo de soborno. Y les insisto que esta debida diligencia o el due diligence lo que pretende es hacer una investigación pormenorizada o detallada bajo criterios establecidos y específicos de la organización con respecto a todos sus socios de negocios. Vamos a ver o establecer controles financieros para evitar el soborno. Estableceremos también controles no financieros para efectos de soborno. Un control financiero, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, que ustedes determinen, bueno, para poder liberar un pago, no sé, voy a hablar de dólares, ¿no? De $1 y hasta los $100, la persona que se encarga de hacer pagos lo puede liberar de forma autónoma. Pero pasando los $100 y hasta los $1,000, por ejemplo, vamos a necesitar que se involucren más de una firma. ¿Por qué? Para ponerle una supervisión. Y si ya son más de $1,000, bueno, pues entonces ya necesitamos 3 firmas, ¿no? Para que haya una supervisión un poquito más detallada. Esto solamente es un ejemplo de una forma de control financiero, ¿de acuerdo? También tendremos que establecer controles no financieros al respecto para poder controlar nuestros procesos y abordar este riesgo de soborno. En el 8.5 tendremos que abordar o implementar los controles antisoborno por organizaciones controladas o por socios de negocios. Aquí hay que verificar si, por ejemplo, nuestros socios de negocios cuentan con políticas, con procesos o situaciones que aborden estos temas de riesgo de soborno y en caso de que no, tendremos que darles nuestros controles y hacerlos partícipes de los mismos. Decirles qué podemos, qué no podemos aceptar, dónde están nuestros riesgos de soborno y a qué se están sujetando ellos o a qué se van a comprometer cuando estén trabajando con nosotros como socios de negocios.
Después tendremos que ver los compromisos antisoborno, obviamente, de nuestros socios de negocios y tendremos que establecer políticas específicas con respecto a lo que son regalos, hospitalidad, donaciones y algún beneficio similar. Este tema llega a ser interesante porque los temas de regalos, es muy común que entre organizaciones de pronto nos regalemos cosas, como por ejemplo, pues algún promocional, no sé, que una pluma, una libreta, algún prop, ¿no? Que nos permita pues tener ahí como presente, ¿no? A la empresa. Pero cambia un poco cuando nos dicen, oye, es que lo que te voy a regalar es una computadora, ¿no? O te voy a regalar dinero. Ahí, pues el riesgo de soborno es mucho más alto. Probablemente incluso la misma organización diga, sabes, es que esto ya no sería apropiado porque me compromete de alguna forma a que con este socio de negocio yo tenga que tener algún tipo de relación o una compra o algo en específico que puede desviarse, ¿no? De mis intenciones globales. Y por tanto, la organización tiene que establecer estas políticas de regalos, hospitalidad, donaciones y cualquier otro beneficio similar. Tendremos que revisar en el 8.8 una gestión de controles antisoborno inadecuados. Se van a dar, esto es normal, la misma norma ya lo prevé, o sea, algo de pronto vamos a encontrar que no fue adecuado y se nos está tratando de colar por ahí algún riesgo de soborno. Lo que nos pide la norma es, bueno, identifícalo y gestiónalo, arréglalo, básicamente, ¿no? Y mientras la propia organización pueda darse cuenta de estas situaciones y solventarlas, no hay mayor problema. Y finalmente vamos a ver un tema muy importante que es el planteamiento de inquietudes. El personal debe tener la facultad y la posibilidad de plantear una inquietud de riesgo de soborno. Obviamente este planteamiento de inquietudes se da en el mejor de los contextos, ¿no? Bajo la creencia razonable de que este es un planteamiento, una inquietud que el personal está dando en función o en beneficio de la propia organización, que no lo hace con dolo, que no quiere afectar a una tercera persona. Simplemente lo que está tratando de hacer es buscar el mejor interés de la organización. Y bueno, tenemos que mantener un proceso específico para esta situación. Y ya finalmente, en los últimos dos requisitos, vamos a verificar, en el requisito 9, vamos a verificar nuestro sistema de gestión. A esto lo vamos a hacer a través del seguimiento, medición, análisis y evaluaciones para poder determinar desempeño. Para esto vamos a tener indicadores, metas, objetivos, formas bajo las cuales vamos a evaluar los procesos y el desempeño de nuestros controles. Tendremos que hacer auditorías internas a nuestro sistema de gestión. Haremos revisiones por la dirección, que incluye o más bien tres tipos de revisiones, discúlpenme. Primeramente, la revisión por la dirección o la alta dirección de la organización. Pero si contamos con un órgano de gobierno, también tendremos que hacer una revisión de nuestro sistema y los resultados por parte del órgano de gobierno. Cabe señalar que si dentro de la organización no tenemos órgano de gobierno, estas son no aplicabilidades. Y finalmente tendrá que haber una revisión por parte de la función de cumplimiento, en la cual tendrá que determinar si nuestro sistema de gestión está desempeñándose de forma adecuada o no. Y finalmente, nuestro requisito 8.10 nos va a hablar acerca de la investigación y el abordaje al respecto del soborno. Cuando, por ejemplo, a través del 8.9 nosotros tenemos un planteamiento de inquietudes, ahora tenemos que derivarlo hacia la investigación para determinar, oye, ¿es correcto? ¿No es correcto? ¿Realmente se está dando este soborno? ¿Realmente no se está dando? ¿A quién? ¿Qué socio de negocio o qué parte de la organización tiene esta situación en la cual se puede estar materializando este riesgo de soborno? Y a partir de eso establecer las acciones. Y finalmente pasaríamos a nuestro requisito 10, que nos va a hablar acerca del actuar y la mejora del sistema de gestión. Vamos a iniciar aquí con la no conformidad, que recuerden que una no conformidad es una desviación o un requisito especificado. Así que, por ejemplo, si se me presenta un soborno, eso es una no conformidad, porque es una desviación de lo esperado, una desviación del requisito, y recuerden que aquí el requisito es, pues, no hay que aceptar sobornos o no hay que dar sobornos, ¿no? Entonces, un soborno es una no conformidad y nosotros tenemos que tomar acciones correctivas para abordar esta situación. Primeramente para investigar qué fue lo que pasó y después para solventar esta situación y que no nos vuelva a suceder. Y finalmente veremos el tema de mejora continua. Todos los sistemas de gestión tienen que mejorar de forma continua para asegurar que los controles vayan mejorándose a lo largo del tiempo y nuestros riesgos de soborno siempre se vayan minimizando, sean mucho más efectivos. Y eso es en sí toda esta norma ISO 37001. Como verán, no son muchos requisitos realmente. Algunos son un poco más complejos que otros, como por ejemplo la parte de la evaluación del riesgo de soborno, que nos lleva mucho más tiempo, pero la verdad es que esta norma es bastante buena, bastante sencilla. Y bueno, vamos a abordar de forma rápida lo que son algunos conceptos que tienen que ver con soborno. Inicialmente, el soborno.
Un soborno debemos entenderlo como una oferta, una promesa, una entrega, una aceptación, una solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser, por ejemplo, de naturaleza financiera o no financiera. Por ejemplo, a veces nos dicen, oye, ¿qué puede ser una ventaja o un soborno no financiero? Un viaje, por ejemplo. Si a ustedes les regalan un viaje, si a ustedes les regalan, por ejemplo, una computadora, pues es algo que no lleva dinero de por medio, pero finalmente puede entenderse como un soborno, ¿no? Una entrega, la aceptación como tal de este tipo de situaciones puede comprometer a la organización con un socio de negocios. Ahora, estos sobornos se pueden dar directamente a la organización o indirectamente a través de terceros, e independientemente de la ubicación de la organización o de su personal, pero finalmente en violación de la legislación aplicable y que nos va a servir como un incentivo o recompensa para que una persona pueda actuar o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esta persona. Por ejemplo, si yo digo, voy a hacer compras y entonces a mí me ofertan un soborno y yo tenía que evaluar a un proveedor para que me cumpliera con ciertas características y yo dejo de evaluarlo o dejo de evaluar algún criterio para beneficiarlo, eso es en automático un soborno. A eso se refiere el dejar de actuar, ¿no? O a veces sabes, es que tú no estás considerado para este tipo de compras, pero entonces yo te doy un soborno y te incluyo en la licitación. Y entonces estoy actuando en favor de este tercero para que pueda acceder a alguna situación en particular y obtener un beneficio. Bueno, eso es en cuanto a lo que es un soborno. Una parte interesada es una persona u organización que puede verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad, y estas partes interesadas pueden ser tanto internas como externas. Recuerden, todo el personal de la organización, los socios, los accionistas, el gobierno, todos esos finalmente son partes interesadas. Algunos son internos, algunos son externos. El sistema de gestión se va a tratar de un conjunto de elementos de una organización que se van a interrelacionar o que van a actuar para establecer políticas, objetivos y procesos para poder lograr estos objetivos. Un sistema de gestión, independientemente de a qué se dedique, calidad ambiental, seguridad, antisoborno, de lo que se va a tratar es de una serie de elementos que van a interrelacionarse para alcanzar un objetivo. Todas las empresas tienen sistemas de gestión, solamente que a veces no están estandarizados, no están basados en ciertas normativas internacionales o simplemente no están certificados. Pero realmente todos tienen sistemas de gestión, porque todos tienen una forma particular para poder realizar sus actividades y lograr los objetivos. Obviamente, cuando lo hacemos bajo normas internacionales, pues estos sistemas de gestión ya son mucho más específicos y enfocados en lograr objetivos que les van a ustedes permitir incluso acceder hasta una certificación. Bueno, la función de cumplimiento antisoborno van a ser, es o pueden ser una o varias personas que tengan responsabilidades y autoridades para operar un sistema de gestión antisoborno. Estas funciones de cumplimiento son obligatorias en cualquier tipo de sistema de gestión antisoborno, deben estar nombradas desde la alta dirección y son los responsables iniciales de asegurar que este sistema de gestión se ejecute, implemente y gestione a lo largo de toda la organización y que logre los objetivos. El riesgo, como nos lo define la norma, es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. Recuerden que un efecto es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Un riesgo es una posibilidad de desviación. A veces los riesgos, por lo general, se van identificando como situaciones negativas. Normalmente cuando hablamos acerca de riesgo es porque algo malo, algo incorrecto puede suceder y por tanto nosotros tenemos que tomar acciones a ese respecto. Cuando encontramos riesgos o desviaciones que van hacia lo positivo, por lo general le llamamos oportunidades, no riesgos, pero en el estricto sentido pues son algo muy similar, ¿no? Es una desviación de algo esperado. Ahora, esas desviaciones pueden ser buenas o esas desviaciones pueden ser malas. Y recuerden, cuando sea una desviación mala, siempre lo vamos a conocer como riesgo. Ok. Luego, el personal y el personal que va a trabajar dentro de todo este sistema de gestión se refiere a directores, funcionarios, empleados o trabajadores temporales, así como voluntarios dentro de la organización. El personal que va a abordar esta norma
no solamente va a ser el personal dentro de la organización, o sea, los que ustedes contratan, sino también se va a tratar de personal, por ejemplo, a los cuales ustedes pueden subcontratar, sus socios de negocios, el personal de sus proveedores, de sus clientes, de cualquiera de estas funciones, también va a jugar una parte y nosotros vamos a tener que de alguna forma establecer controles al respecto de todo este personal para asegurar que nuestros controles antisobornos sean efectivos y conocidos también por parte de todos ellos. Bueno, otro punto importante va a ser nuestro conflicto de intereses. El conflicto de interés aquí se refiere a una situación en donde los intereses de los negocios financieros, familiares, políticos o personales pueden interferir con el juicio de valor del personal en el desempeño de sus obligaciones hacia la organización. Un ejemplo de esto es que alguien me oferte un soborno y entonces yo entre en un conflicto de interés. Algo como José Luis. Tú vas a hacer mi auditoría, por ejemplo, a este sistema de gestión. Por favor, necesito que la auditoría salga bien. Eso de entrada ya pone un conflicto de interés. Si a eso le suman pero si me ayudas, yo te voy a dar dinero, eso es un conflicto directo de interés con respecto a la organización y obviamente a nuestro sistema de gestión. Esta situación en donde un interés de negocio financiero, porque hay dinero de por medio, o de alguna forma familiar. Fíjense que esto incluso se vio hace no mucho, ha habido muchos escándalos al respecto de este tema de, por ejemplo, temas familiares, en donde de pronto encontramos que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo hace no mucho, hace unos meses, un escándalo en donde personas que querían políticos incluso, que querían que sus hijos accedieran a ciertas universidades y entonces la universidad o las universidades pues tenían algún conflicto de interés porque aceptaban algún soborno por parte de estos políticos para asegurar que los hijos de estas personas accedieran a estas universidades. Ahí es en donde encontramos estos conflictos de interés de forma familiar, por ejemplo, ¿no? Entre otras situaciones. O por ejemplo, si yo quiero hacer que un familiar mío trabaje dentro de mi organización, o sea, un socio de negocios de la organización y lo estoy promoviendo de manera indebida, nuevamente aquí habría un conflicto de interés. Bueno, eh, algunos otros conceptos, un socio de negocios, de hecho ya les mencioné mucho este concepto o esta situación. Un socio de negocio va a ser una parte externa con la que la organización tiene o planifica establecer algún tipo de relación comercial. Por ejemplo, un proveedor es un socio de negocios. Eh, un cliente es un socio de negocios. Todos estos son partes externas con las cuales yo estoy estableciendo o entablando algún tipo de relación comercial. Ahora, tengo clientes potenciales. Esos también son socios de negocios, ¿de acuerdo? Ahora, un socio de negocios incluye, pero no se limita, a los clientes, consumidores, una alianza empresarial, socios de alianzas empresariales, miembros de un consorcio, proveedores externos, contratistas, consultores, subcontratistas, proveedores, vendedores, asesores, agentes, distribuidores, representantes, intermediarios e inversores. Todos estos pueden formar parte de nuestros socios de negocios. Ahora, esta lista o esta enunciación solamente es así, ¿no? Una enunciación, no limita únicamente a estas funciones o a estos socios de negocios, pueden ser más aún, ¿de acuerdo? Una definición muy importante también, o un concepto muy importante, es la de funcionario público. ¿Por qué tomamos específicamente el funcionario público? Porque recuerden que en todos los países una parte interesada de cualquier sistema de gestión antisoborno tiene que ver con el gobierno. Entonces, toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o judicial, ya sea porque fue designado, porque fue electo o que fue un sucesor de un cargo previo, o cualquier persona que pueda ejercer una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o también cualquier funcionario o agente de una organización pública o local o internacional, o también cualquier candidato a cargo público. Todos esos se definen como funcionarios públicos. Y recuerden, con funcionarios públicos en particular, a nivel reputacional, normalmente es en donde encontramos mucho estos temas de riesgo de soborno. A nivel internacional, siempre los escándalos importantes vienen sobre todo con funcionarios públicos o entre empresas privadas y funcionarios públicos, en donde encontramos situaciones de soborno. Entonces, estos son los que normalmente afectan mucho o encontramos riesgos reputacionales importantes, fuertes, y todas estas personas pueden caer en esta designación. Bueno, el siguiente concepto tiene que ver con la debida diligencia.
Y esto es un proceso que nos va a servir para poder evaluar con un mayor detalle la naturaleza y el alcance de los riesgos de soborno. Esta debida diligencia, recuerden, es una investigación detallada. Un due diligence o debida diligencia es una investigación detallada que les va a servir a las organizaciones para que ustedes puedan tomar decisiones en relación con transacciones, proyectos, actividades, socios de negocio y personal específicos. Esto quiere decir que debemos hacer debida diligencia con nuestras transacciones comerciales, o sea, nuestros contratos, los proyectos en los cuales nos involucramos, las actividades que realizamos, los socios de negocios con los que trabajamos, así como el personal específico que trabaja dentro de la organización y que nos puede representar más que un riesgo bajo de soborno. Y bueno, hasta aquí el tema de los conceptos. Posteriormente, vamos a ver algunos puntos principales que incluye esta norma y que las organizaciones que buscan una certificación o una implementación de sistema de gestión antisoborno deben abordar. Uno de los principales, que ya se los había mencionado en el requisito 4.5 cuando veíamos la estructura de la norma, es la evaluación de riesgo de soborno. ¿Qué es lo que nos pide este requisito en particular? La organización debe realizar de forma regular evaluaciones de riesgo de soborno. ¿Qué deben incluir estas evaluaciones de riesgo de soborno? Primeramente, que identifiquemos el riesgo de soborno que la organización puede anticipar de forma razonable, teniendo en cuenta los factores del contexto de la organización, tanto internos como externos. Ahora, ¿puede ser que haya cosas que no hayamos identificado en nuestra evaluación de riesgo de soborno? Sí, sí es posible. La misma norma nos dice, bueno, hay cosas que podrías anticipar de forma razonable. ¿Qué cosas de pronto no podemos anticipar de forma razonable? Un ejemplo muy rápido lo tenemos actualmente en nuestro contexto externo, ¿no? La pandemia a nivel mundial. Esta fue una situación que nadie pudo anticipar o que muy pocas organizaciones pudieron anticipar o que cuando dijeron, bueno, es que una pandemia es un riesgo tan remoto que difícilmente nos podría ocurrir. Y de pronto, vaya, pues 2 años de pandemia ya, situaciones en donde los riesgos de soborno mutaron total y completamente, las organizaciones cambiaron hacia diferentes procesos y formas de realizar sus actividades y por tanto estos riesgos de soborno pues cambiaron, ¿no? Entonces aquí lo que la norma nos pide es identifica estos riesgos de soborno. Ahora, cuando ya los identificaste, tienes que asegurarte de analizarlos y evaluarlos y priorizarlos, o sea, determinar ok, tienes un riesgo de soborno, por ejemplo, no sé, en una compra. Ok, ¿qué tan grande es ese riesgo de soborno? Y ahí es en donde entramos al análisis y evaluación. Determinar su prioridad. Para poder determinar cuáles llevan la mayor prioridad, cuáles son más altos y por tanto tenemos que atenderlos de forma mucho más rápida, ¿no? Establecerles acciones que ya nos permitan buscar disminuir de alguna forma este riesgo de soborno, minimizarlo de alguna manera mediante acciones y controles. Y también tenemos que evaluar la idoneidad y la eficacia de los controles existentes en la organización para mitigar estos riesgos de soborno evaluados. Cabe señalar que por lo general las organizaciones ya tienen ciertos controles, pero un punto importante es que a veces estos controles pues no son los efectivos. O a veces hay organizaciones que no tienen control alguno al respecto de estos riesgos de soborno y por tanto hay que empezar a implementarlos. Y una vez que los implementamos, tenemos que decir, ¿funcionan o no funcionan? Y a eso se refiere esta evaluación de idoneidad y eficacia. Otro punto importante o principal de esta norma ISO 37000 es la política antisoborno. La alta dirección aquí debe establecer, mantener y revisar una política antisoborno que de entrada prohíba el soborno. Porque recuerden, el objetivo primordial de esta norma es pues que no haya soborno. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que decir la alta dirección? Pues está prohibido. O sea, entonces, como primer punto, dentro de nuestra política antisoborno se debe prohibir el soborno. También dentro de la política debemos asegurarnos que se requiere el cumplimiento de las leyes antisoborno que sean aplicables a la organización. Obviamente sus leyes locales a nivel país o a nivel departamento, estado, no sé cómo les llamen específicamente en su país, pero puede ser que haya leyes locales específicas al respecto de soborno. Y entonces, por lo general, ya en la actualidad, a nivel país ya existen cierta legislación respecto a antisoborno y cuando esta no existe no se preocupen, a nivel internacional existe mucha que también ustedes pueden tomar como referencia y nosotros necesitamos asegurar que dentro de la política existe este requerimiento del cumplimiento de las leyes antisoborno. Nuestra política debe ser apropiada al propósito de la organización, debe funcionarnos para lo que nosotros realizamos, debe proporcionarnos un marco de referencia para establecer y revisar y lograr nuestros objetivos de antisoborno, debe incluir un compromiso para cumplir requisitos del sistema de gestión antisoborno, debe ayudarnos a promover un planteamiento de inquietudes
solicitudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable en confianza y sin temor a represalias. Esto también es un punto muy importante, porque la gente debe sentirse libre de poder decir, hey, yo veo que por aquí hay una situación en donde puede haber un riesgo de soborno y ustedes necesitan atenderlo. Obviamente, si existe una represalia de esto, lo que vamos a hacer es desincentivar la opción de que el personal reporte estas situaciones de riesgo. En nuestra política debemos incluir también un compromiso de mejora continua del sistema de gestión antisoborno. Todos estos que les acabo de decir son compromisos que deben estar explícitos dentro de la política. Y también dentro de la política debemos explicar la autoridad y la independencia de nuestra función de cumplimiento antisoborno, o sea, quién es, qué autoridad tiene y por qué es independiente y finalmente las consecuencias de no cumplir con esta política antisoborno, que pueden ir desde las sanciones hasta el despido o el retiro, incluso hasta la denuncia en algunos casos a nivel legal de este personal en caso de que estas situaciones se den o se presenten. Y bueno, otro punto importante de esta norma es nuestra función de cumplimiento antisoborno. Ya se las había mencionado justo en el requisito anterior. Y nos dice que la alta dirección debe asignar la función de cumplimiento debe asignarle a la función de cumplimiento antisoborno la responsabilidad y la autoridad para supervisar el diseño e implementación del sistema de gestión antisoborno por parte de la organización. Debe proporcionar asesoramiento y orientación al personal sobre cuál es nuestro sistema de gestión antisoborno, así como con las cuestiones de riesgo antisoborno. Esta función de cumplimiento también debe asegurarse que su sistema de gestión antisoborno sea conforme con los requisitos de esta norma internacional ISO 37001, así como informará del desempeño de nuestro sistema de gestión antisoborno tanto al órgano de gobierno en caso de que éste exista y a la alta dirección y a otras funciones de cumplimiento según vaya correspondiendo. Recuerden, esta función de cumplimiento antisoborno debe ser provista de recursos adecuados, recuerden, humanos, materiales, financieros y de información, y asignada a las personas que tengan las competencias, la posición, la autoridad y la independencia apropiada para poder ejecutarlo. Debemos contar con un proceso específico de contratación y en relación con todo nuestro personal, la organización debe implementar procedimientos tales que nos ayuden a que las condiciones de contratación requieran que el personal cumpla con la política antisoborno. Debe ser obligatorio que todo el personal contratado por la organización cumpla con la política, así como nuestro sistema de gestión antisoborno, y que le den a la organización el derecho para poder disciplinar a su personal en caso de que exista un incumplimiento. En muchas organizaciones lo que se tiene que hacer aquí incluso es llegar hasta cambiar un poco los contratos o ponerles adendas a los contratos existentes para poder cumplir incluso con este punto específico. También nos dice que dentro de un periodo razonable desde el comienzo de su empleo, el personal reciba una copia o se le proporcione acceso a la política antisoborno y a la formación con relación a esta política. Obviamente, pues el personal debe conocer la política antisoborno y cómo es que les está aplicando. La organización debe disponer de procedimientos que le permitan tomar medidas disciplinarias apropiadas contra el personal que llegue a violar nuestras políticas antisoborno o nuestro sistema de gestión antisoborno. Recuerden, eso es muy importante. Y también que el personal no sufra represalias, discriminación o medidas disciplinarias, por ejemplo, mediante amenazas, aislamiento, degradación, impedimentos para su ascenso, traslado, despido, bullying, victimización o cualquier otra forma de acoso que puedan poner en riesgo al personal que está haciendo las denuncias. Y bueno, vamos a tener que contar con un proceso de debida diligencia, ya se los había mencionado, y recuerden que cuando nosotros encontremos que dentro de nuestra evaluación de riesgo de soborno en la organización que hemos llevado a cabo, encontremos más que un riesgo bajo de soborno en relación con algunas categorías o determinadas categorías de transacciones, proyectos o actividades, con las relaciones existentes o las que planificamos en determinadas categorías de socios de negocios como clientes o proveedores, o por ejemplo categorías específicas de personal en determinadas posiciones. Ejemplos de eso siempre son muy claros. Personal de ventas siempre tiene más que un riesgo alto, que un riesgo bajo de soborno. Personal de compras tiene más que un riesgo bajo de soborno. Personal de logística, almacén, todos esos que tienen interacción con el producto. En el caso, por ejemplo, del gobierno, por funcionarios públicos que tienen algún tipo de relación con el público o los usuarios, ellos tienen también más que un riesgo bajo de soborno en las organizaciones y por eso es importante que estas categorías específicas sufran una debida diligencia. Por otro lado, la organización debe evaluar la naturaleza y el alcance de estos riesgos de soborno en relación a estas transacciones, proyectos, actividades, socios de negocio o personal que pertenecen a estas categorías específicas. Y recuerden, esta evaluación, esta debida diligencia, debe incluir cualquier debida diligencia necesaria para poder obtener información suficiente que nos ayude a evaluar el riesgo de soborno. Ahora,
No hay un método único de debida diligencia, ¿eh? También quiero aclararles esto. Esto se puede hacer mediante muchas formas, muchas metodologías y cada organización va decidiendo cuál es la debida diligencia necesaria y adecuada para su organización. Debemos contar con políticas específicas al respecto de los regalos, la hospitalidad, las donaciones y algunos beneficios similares. Aquí la organización debe implementar procedimientos que se diseñen para poder prevenir la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, hospitalidad, donaciones o beneficios similares en los cuales esta oferta, suministro o aceptación son o razonablemente podrían percibirse, por ejemplo, como un soborno. Un ejemplo de esto que nos pasa mucho, por ejemplo, aquí en México, en la actualidad, por ejemplo, hay una guía, hay una serie de normativas al respecto de los regalos que le podemos dar a los funcionarios públicos. Y nos dice que si estos regalos, por ejemplo, exceden un cierto monto, ya podrían considerarse un tema de soborno y por tanto se deben primeramente evitar y en caso de que se den, tendrían que notificarlo a una función de cumplimiento para evitar caer en un tema de soborno todos los funcionarios públicos. Y un poquito a eso se refiere este tipo de políticas. También, por otro lado, otro elemento muy importante es que investiguemos y abordemos el soborno. Se puede dar a pesar de todos los controles que nosotros establezcamos. Y ya que puede darse, debemos nosotros revisarlo, investigarlo y abordarlo. La norma nos dice que la organización debe implementar procedimientos para requerir una evaluación y, cuando sea apropiado, la investigación de cualquier soborno o el incumplimiento de nuestras políticas antisoborno o de nuestro sistema de gestión antisoborno que hayan sido informados. Ahora, que haya sido informado, que se haya detectado o que tengamos una sospecha razonable de que estos ocurrieron. Y en caso de que esto suceda, se requieran medidas apropiadas en caso de que la investigación revele algún soborno. Ahora sí, ya el incumplimiento como tal ya investigado, ¿no? O el incumplimiento de nuestra política antisoborno o del sistema de gestión antisoborno en su conjunto. Entonces debemos contar con un proceso específico para poder hacer esta investigación y abordaje del soborno. Y bueno, ya prácticamente para finalizar y darles espacio a ustedes para que puedan hacer preguntas. ¿En qué beneficia la ISO 37001 a las organizaciones y en general a las empresas, ¿no? El que se cuente con un sistema de gestión antisoborno bajo la ISO 37001 en su versión actual, que es la 2016, muestra el compromiso de la organización para el cumplimiento de las disposiciones éticas y legales. Cuando ustedes optan por no solamente implementar un sistema de gestión antisoborno, sino también certificarlo a través de una empresa certificadora, un tercero que está acreditado a nivel internacional para poder llevar a cabo estas actividades, nosotros obtenemos un certificado. Y obteniendo un certificado estamos en posibilidad de mostrar que cumplimos con prácticas que son internacionalmente reconocidas al respecto de antisoborno. Y estas se respaldan por un organismo acreditado que es externo a la organización. Entonces, no solamente es que yo diga, es que yo soy bueno y tengo buenos controles y nosotros no tenemos soborno, sino que hay un tercero que evalúa de forma constante y periódica mi sistema de gestión, evalúa mis prácticas, evalúa mis controles, evalúa mis resultados y dice, sí, esta organización, esta empresa pública, privada o sin fines de lucro, cuenta con los controles suficientes y adecuados para poder abordar los riesgos de soborno. Ahora, un certificado, cuando nosotros lo obtenemos, tiene validez internacional. Y eso también es un punto muy importante cuando queremos hacer negocios de forma internacional o queremos hacer negocios con proveedores internacionales, porque estas prácticas no solamente aplican en su país, sino en cualquier otro país. Y el obtener un certificado les da validez en su país y en cualquier otro lugar del mundo. Por ejemplo, en el caso de licitaciones con gobierno o con empresas privadas que cuenten con las mismas prácticas, les van a ayudar a armonizar cumplimientos específicos al respecto de antisoborno. Todos esos son beneficios que ustedes pueden obtener cuando implementan o establecen un sistema de gestión de ISO 37000 en sus organizaciones. Yo les diría que independientemente de todos estos beneficios y el contar con una certificación, van a tener tranquilidad. Tranquilidad de que al rato no les van a dar un periodicazo, no van a resultar en una noticia en el internet, no va a haber una situación en donde pongan en tela de juicio sus prácticas o a su organización, que al ratito no van a resultar con que José Luis Almanza aceptó sobornos para otorgar un contrato, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas no se van a dar precisamente porque nuestros controles lo van a impedir. Y de eso se trata. Yo creo que es el mayor beneficio para cualquier organización, la tranquilidad que les va a brindar
el poder respaldar sus operaciones, independientemente a veces de que cuenten o no con un certificado, van a poder respaldar que ustedes no tengan este tipo de preocupaciones, van a poder dormir tranquilos confiando en su sistema de gestión. Y bueno, básicamente, hasta aquí llegamos con esta información. No sé si hasta este punto ustedes tengan alguna duda o alguna pregunta. Quisieran ampliar algo de la información de lo que hemos estado viendo hasta este momento. Si gusta, pueden levantar la Hola, mano. Jorge. Gracias, Sebas. Jorge Gamboa, tienes la mano levantada. Sí, gracias, don José Luis. Jorge Gamboa de Costa Rica, un gusto saludarlo. Muchas gracias por la charla, la información que nos está brindando. Una consulta muy específica sobre la buena diligencia, específicamente sobre la protección a las personas que denuncian sobornos. Es recomendable a la hora de aplicar la ISO, a pesar de que exista un marco país de protección a la persona que denuncia, es recomendable, en razón de la ISO, que las organizaciones tengan sus políticas, tengan sus procedimientos, tengan sus normativas de protección, que las formulen de esa protección a esa persona que denuncia. Y si usted tiene algunos otros ejemplos sobre ese tipo de protección de esa persona que denuncia el soborno, que no se quede solamente en una denuncia anónima. Muchas gracias, don José Luis. Claro. Jorge, trato de responderte de forma breve. Si ya el país cuenta con normatividad al respecto, tu proceso para la denuncia debería ir armonizado justamente con la normatividad del país. Entonces, tenemos que hacer una armonización entre criterios. ¿Por qué? Porque finalmente ya es un requisito legal que ustedes van a tener que identificar y darle cumplimiento como parte de los requisitos establecidos por las partes interesadas, en este caso por el gobierno. Pero por otro lado, hay organizaciones, ya tratando de ir a ejemplos específicos, que por ejemplo llegan a utilizar incluso terceros que se dedican justamente a realizar este tipo de servicios y que nos sirven como experto independiente, en donde tenemos, por ejemplo, buzones o tenemos este tipo de servicios específicos que ellos se dedican a captar este tipo de información, de contactar con la persona que los está denunciando y como tercero independiente, ellos son los que buscan mantener este tema de la denuncia anónima y de la no represalia hacia estas personas que tuvieron a bien darnos esta denuncia, esta sospecha razonable de un riesgo de soborno. Tratando así que como de aterrizarlo un poquito a lo que tú estás preguntando, creo que sí existen estas prácticas a nivel internacional. Hay organizaciones que por su tamaño y configuración no se pueden permitir, por ejemplo, el contratar a un tercero externo para hacer este tipo de servicios, pero al interior de la organización sí tienen que definir un proceso que les sirva para que cualquier persona de forma anónima pueda denunciar y no haya una retaliación contra esta persona denunciante. Sí se puede, digo, la verdad es que te soy sincero, aquí en México, por ejemplo, esto es una situación complicada. Latinoamérica en general no nos caracterizamos por no ser personas o países, o no tener una cultura que esté bien enfocada en temas de no soborno, sino al contrario, ¿no? Sí, la verdad es que sí, en Latinoamérica en general, sí se da mucho este tema de soborno. Y entonces lo que las organizaciones, sobre todo las pequeñas, tienen que llegar a realizar aquí es designar, por ejemplo, a veces estas funciones de cumplimiento antisoborno o quien va a realizar esta investigación de riesgo de soborno de forma total y completamente independiente a la operación para evitar que pueda caer incluso en algún tipo de conflicto de interés. Y de esta forma, tratar de proteger, ¿no? a las personas denunciantes. No sé si contesto tu pregunta con esto. Gracias, don José Luis. Sí. Gracias, Jorge. Maripaz, veo tu mano levantada. Hola, hola, Maripaz. ¿Escuchan?
Ahí ya te escuchamos, Maripaz. Ok. Muchas gracias. Yo también soy de Costa Rica y primeramente quisiera agradecerle el espacio. Es una charla que da gusto escuchar, la verdad, muy bien enfocada, muy útil, muy oportuna, muy práctica también. Y nos va a facilitar mucho también, ¿verdad? El conocimiento pues de esta norma muy bien explicada. La consulta mía es, don José Luis, más que todo es cuando usted habló del tipo de los riesgos, usted comentaba los riesgos altos, medios y bajos, ¿verdad? Principalmente en los riesgos altos, donde pueden haber procesos o actividades o unidades que están más expuestas, la recomendación en este tipo de riesgos es generar acciones para mitigar, para que ese riesgo no se llegue a materializar. Esto por cuanto he escuchado, ¿verdad? Por parte tal vez quizás de algunas personas que dicen que cuando el riesgo es muy alto, pues no debe haber una exposición, ¿verdad? Por parte de la organización. Entonces ahí entra pues el tema de lo que es el apetito de riesgo. Pero hay actividades que no podríamos quitar porque también no se podrían cumplir objetivos institucionales. Entonces, ¿qué recomendación, verdad? En este caso, pues nos darías, si tenemos una exposición de riesgo muy alto, pero necesitamos realizar las tareas, ¿verdad? Y no podemos quitar la tarea como tal. Mira, ahí hay diferentes herramientas. Yo te diría que la norma de alguna forma considera que estas situaciones pueden ocurrir, o sea, que puedes encontrar alguna actividad, algún tipo de relación transaccional en la cual no puedes llevar a cero o sigues incluso teniendo, a pesar de establecer controles, riesgos altos de soborno. ¿Qué es lo que se busca aquí? Que establezcas controles financieros, no financieros, la debida diligencia con tu personal. El tema de debida diligencia a veces se subestima, ¿eh? Yo te diría que el hacer una debida diligencia adecuada con el personal puede asegurar que mediante sus valores éticos, el ethos de la cultura organizacional, tú puedas buscar que estas situaciones no se estén presentando o de alguna forma, en caso de que se presenten, pues tu mismo personal lo vaya rechazando. Ahora, sí hay que ser conscientes también de cómo es que en este caso ustedes están expuestos, porque de pronto me ha tocado ver organizaciones que establecen ciertos controles, pero sus controles no son efectivos por la misma configuración o naturaleza de la organización. Les pongo un ejemplo. A nivel gobierno es muy común que, por ejemplo, los salarios sean bajos. Y de pronto la gente con salarios más bajos es la que tiene la interacción con el público. Y entonces ahí ustedes, ahí este gobierno, estos funcionarios públicos, pues empiezan a tener un factor adicional, ¿no? De riesgo, porque es de, tengo un sueldo bajo, adicional a esto, las actividades en las que yo estoy involucrado constantemente a mí me ofertan este tipo de sobornos y lo que tiene que hacer la organización es buscar abordar a este riesgo mediante otros controles financieros, como por ejemplo la remuneración al personal, de debida diligencia con su personal para saber que, porque hay personal que por sus características psicológicas, su entorno social, pues tiene una mayor predisposición a estos temas de soborno. Y entonces esta debida diligencia, esta investigación de personal, esta forma en la que establecemos controles también nos puede ayudar para que de alguna forma se aborde. Otra forma en la que me ha tocado verlo, por ejemplo, es que existe la doble o triple verificación de una actividad antes de ser aceptada. O sea, que una sola persona no pueda tomar una decisión y entonces así tú buscas que mediante un grupo colegiado se tomen decisiones, por ejemplo, para la aprobación, ¿no? De un contrato o de una actividad. Y con esto nuevamente aplicar ciertos controles para disminuir o al menos atender de forma importante nuevamente este riesgo de soborno. Sí va a haber actividades, sí va a haber socios de negocios con los que no lo pueden desaparecer, incluso va a quedar o todavía se va a mantener en niveles altos, pero la norma aquí lo que te pide es toma las disposiciones que sean suficientes, por lo menos para tratar de abordarlo de forma consistente con tu nivel de riesgo. ¿Contesto tu pregunta, Maripaz? Sí, claro, más bien muchísimas gracias y de verdad muchas felicitaciones porque muy buena su ponencia. Muchas gracias, Maripaz. Bien, tengo a otra persona aquí con la mano levantada, Dylan Chinchilla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Dylan? Buen día. Bien. No, primero que todo, para agradecerte
y toda la charla, la explicación. Siento que a nivel de Costa Rica todavía nosotros estamos realmente en pañales. Es una temática como funcionarios, gestores públicos o privados. Sí, toda empresa puede ser muy vulnerable y más cuando se manejan mucho capital de dinero, ¿verdad? Digamos, por lo menos yo soy miembro de junta o administrador de diferentes instituciones y vieras que es una temática muy, muy pertinente donde siento que hay un nicho tanto de trabajo para ustedes, pero nosotros sí, desde el área de la administración muy necesaria, ¿verdad? O sea, para decírtelo así tan simple, ahorita yo soy miembro de junta de 3 condominios donde tengo propiedades y en los condominios se administra mensualmente 25 millones al mes para un total anual de 312 millones, ¿verdad? Y, y eso multiplicarlo por los tres, que es casi $1 millón. Entonces, usted no sabe lo común que es que vengan a sobornar a los miembros de junta o al gerente o al responsable legal, y todo principalmente por proveedores, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de proveedores, por ejemplo, la proveeduría de jardinerías son casi 100 millones, ¿verdad? Al año. Proveeduría de seguridad son 122 millones. Y eso que es una empresa privada, bueno, sin fines de lucro, podríamos decirlo, eh, pequeña, ¿verdad? Entonces, vieras que sí, sí es muy, muy interesante porque al final nosotros somos los que votamos los presupuestos y al final somos el filtro de quién entra, quién sale, ¿verdad? Y, y bueno, ya hemos tenido la mala sorpresa o experiencia de que lamentablemente hemos detectado personas que ya han tenido ese tipo de tratos y simplemente tuvimos que desarrollar un proceso muy largo, muy difícil de comprobar y al mismo momento y estaba afectando, ¿verdad? Mucho el condominio y los servicios prestados. Y bueno, además soy miembro de junta y miembro de junta de PANI, junta de PANI educativa y miembro de junta de educación pura. Y es exactamente lo mismo. En el sector público, bueno, ahí todo lo que son las licitaciones es un poco menos descarado, ¿verdad? Que pues, en las empresas privadas, pero yo siento que igual uno está siempre vulnerable, ¿verdad? Y el problema es que uno maneja presupuestos muy altos. O sea, si estamos hablando de una junta educativa, estamos hablando de casi 100 millones al mes. Estoy hablando de proyectos de PANI y estamos hablando de unos 150 millones. Entonces, o sea, son temáticas que uno como gestor es al final el que tiene la capacidad de decidir y obviamente, como estabas hablando vos, es población muy vulnerable a tentarse, ¿verdad? Y en verdad yo sí te agradezco mucho. De hecho, ahorita en la charla hay varios compañeros míos de las diferentes organizaciones que yo invité, porque es una problemática realmente que desde hace mucho tiempo estoy detectando o tenemos sospechas y realmente no sabíamos cómo abordarla. Te agradezco mucho. Tengo una consulta. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿Esta norma ISO llega hasta el punto de detectar o llega hasta el punto de detectarlo, desarrollar el debido proceso con esta persona que aceptó o no el soborno, se vio vulnerable y qué ocurre con él? Digamos, más que todo es como ver hasta cuáles son los alcances, ¿verdad? O hasta dónde llega, porque al final al cabo está el problema, detectamos el problema, pero sí, yo como gestor, gerente de diferentes instituciones o miembro de junta, y ocupamos tomar decisiones administrativas con esos funcionarios. Entonces, más que todo eso era mi consulta. Claro, Dylan. Mira, la norma llega hasta el punto de la sanción y de hecho te lo va a manejar en varios apartados, en el proceso de contratación, en los controles, y sí te va a solicitar que ustedes lleguen a que una vez que se desahogan las investigaciones y los análisis al respecto de los riesgos de soborno, ustedes puedan tomar las decisiones y acciones relacionadas con toda esta situación. Por tanto, sí lo aborda y recuerda que hay un punto en particular que nos habló acerca de el 4.2 que nos habla acerca de necesidades y expectativas de partes interesadas y en este caso, tal como nos estaban mencionando ahorita aquí en el chat, existe una normatividad de anticorrupción en Costa Rica.
Pero la parte que sería importante ya sería el ver cómo le vamos a dar cumplimiento a esto para incluso poder generar las denuncias correspondientes ante las autoridades en caso de que encontráramos situaciones que en serio fueran muy, muy complicadas o que desvirtuaran totalmente nuestro sistema de gestión. Hay situaciones en donde lo que identificamos es que existió el riesgo, pero no se desvió. Y por tanto, bueno, pues como qué tal la denuncia, o sea, el delito no se materializó, no se configuró. Entonces, pues digamos que ahí no es aplicable porque no hubo delito, ¿no? Pero cuando ya hay un delito, los delitos normalmente se tienen que ir denunciando y eso se tendría que hacer ante autoridades correspondientes. Y sí, la norma llega hasta ese punto. Obviamente, a través de los controles que ustedes van estableciendo sus procesos y procedimientos. Ok, muchas gracias, te lo agradezco mucho. No, hay de que muchas gracias a ti, Dylan, por tu participación. Tengo aquí a José Francisco Cordero Chávez con la mano levantada. Mándeme, estimado. Bueno, soy de Costa Rica. Me llamó bastante la atención. Hubo ahí algo que ahorita yo les comentaba por ahí en el chat que existe la ley anticorrupción aquí en Costa Rica. No obstante, la corrupción aquí en Costa Rica está en el día a día, ¿verdad? En todas las entidades, y ahorita que hablaba el compañero, que creo que es de la parte privada, tanto pública como privada se da. Aquí el problema reside en que existe, no sé, miedo o a denunciar. Esa es una parte. La otra parte es que usted decía ahorita en una de la charla, era que como control, digamos, que por de 1 a $100, pongámosle, firmara una persona, de 100 a 1000 firmaran 2 y de 1000 en adelante firmaran varias personas. Eso creo que aquí no se hace. Aquí, digamos, a pesar de que pasa por diferentes filtros, no lo vi tan mal lo que usted nos proponía, ¿verdad? Aquí el problema también reside en la otra parte, en que no sabemos qué es un soborno, o no sé. Yo antes no veía un soborno que me regalaran un paraguas. Sin embargo, ante la ley de anticorrupción dice que si usted me regalan paraguas, ya eso entra como soborno. Independientemente de 0 colones o de $0, póngale la cifra que quieran adelante, aquí ya eso ingresa como soborno y mucha gente no la ve, o tal vez no como soborno. Mucha gente dice, no, es una regalía. No, es que ya ellos son muy buena gente. Me regalaron una agenda ahí que dice, no sé, Francisco Cordero, y yo soy una empresa, entonces esa empresa regala agendas a fin de año, o regala calendarios a fin de año con el nombre Francisco Cordero, y al fin y al cabo, cuando yo llego, yo otro proveedor que se llama Fran Cordero, llega y ve en mi escritorio una agenda grandota que dice Francisco Cordero y yo vendo ese producto también, ¿verdad? Entonces, también existe esa otra parte. La gente no lo ve como un soborno y sí lo es, pero existe la otra parte donde existe el soborno y yo lo veo, pero no lo denuncio por miedo o porque tal vez no lo considero como tal. Eso sería. Tienes toda la razón, estimado. Y de hecho, justamente esta norma, algo que ha venido a... Y gracias, perdóname por tu participación y aportación. Tienes toda la razón. Desgraciadamente, en muchos lugares, México también es el caso. Nosotros no vemos a veces el soborno y esto ha sido, o este tipo de normativas lo que hacen es empezar a crearnos una cultura justamente al respecto del tema de soborno. Les soy sincero, tampoco es como que esto aparezca de un día para otro. Y en las organizaciones, de hecho, cuesta un poco de trabajo porque hay que empezar desde adoctrinar al personal. Hey, no puedes hacer esto, ¿por qué? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué es lo que significa soborno? ¿En qué casos se está configurando el soborno? ¿Cuándo puedes estar cayendo en este tipo de situaciones? Es muy importante irlo empezando a trabajar con el personal. En la medida en la que ustedes puedan empezar a trabajarlo, abordarlo, a asegurar que este tipo de situaciones no se estén dando de forma constante o que el mismo personal empiece a identificarlo, ¿no? De, oye, es que esto es incorrecto, oye, es que esto es indebido. Sus mismas políticas, ¿no? De regalos, hospitalidad, donaciones, sean adecuadas para poder abordarlo, van a ver que va a ser mucho más sencillo. Pero sí es, de entrada, hay que crear una cultura alrededor de esta situación y créanme, todo Latinoamérica, y se los digo porque nos toca trabajar en otros países, me toca trabajar en otras latitudes, en otros países. No solamente, digo, esta es la primera vez que me toca Costa Rica, pero me ha tocado trabajar Colombia, me ha tocado trabajar Panamá, me ha tocado trabajar Honduras. Y créanme, esta situación del soborno
en todos lados en donde me ha tocado estar, siempre aplica, o sea, siempre se da, siempre se configura de alguna forma, pero como bien lo mencionas, a veces ni siquiera lo entendemos como tal, no entendemos, es que esto es un soborno y hay que empezar a adoctrinar a las personas para crear esta cultura y que poco a poco lo puedan ir abordando. Gracias por tu participación, estimado. Bien, no sé si hasta este punto existe alguna otra duda, pregunta. Veo aquí un micrófono abierto. Brian Bermúdez, no sé si vas a participar con algo, estimado. No. Saludos, es que no lo había cerrado. Estaba escuchando todo súper bien. Gracias, qué amable. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario, algo que nos quieran aportar? Antes de finalizar, ingeniera Carla Rodríguez. Aquí estoy, estimado Almanza. Sí, solamente un comentario nada más para complementar, como aportar, que para un sistema de gestión antisoborno, pues la mayoría de los controles tienen que ver más como con protocolos, o sea, más allá de todo, a diferencia de otros sistemas, pues tienen que ver más con algún protocolo. Por ejemplo, en algún momento se trabajó con una empresa que se dedica a la construcción y como participan en muchas licitaciones, el protocolo es que cuando están buscando nuevos proveedores, tienen que solicitar las cotizaciones a sobre cerrado y aparte, antes de solicitar la cotización, hacer un estudio de mercado sobre los costos que deberían de estar ofreciendo u ofertando en promedio. Por ejemplo, si estoy buscando cemento, tengo que investigar cuál es el promedio, el precio promedio a nivel pues, país o a nivel nacional. Por otro lado, por ejemplo, también en alguna otra empresa de gestión de energía renovable, también otro de los controles que establecen para evitar temas de soborno es que cuando están buscando un proveedor tienen como un presupuesto, un límite, por ejemplo, ok, voy a solicitar tal servicio, pero si el servicio tiene un costo o la cotización del proveedor es no mayor a 100,000 pesos, por ejemplo, entonces lo puedo hacer de forma directa, pero si ya supera esa cantidad, entonces ya se somete a todo un proceso de licitación que también es a sobre cerrado y también conlleva a toda una investigación, porque los controles son más como este tipo de protocolos, es hacer una investigación del mercado, una investigación interna y hacer una elección que conlleva también pues a la parte que mencionabas, que es toda la cultura que se establece en la organización. Nada más será eso para complementar como algunos ejemplos de lo que se ha vivido. Muchas gracias, Almanza. Gracias, ingeniera. Bien, no sé si existe alguna otra duda, comentario, señoritas, señores. Bien, pues entonces, de parte mía al menos, les voy a agradecer mucho el tiempo que me brindaron, la facilidad para poder platicar con ustedes. Quedamos a sus órdenes a través de Grupo Dos Brisas. Sabas nos va a dar el cierre de esta plática. Nuevamente les agradezco mucho el tiempo y por favor, dudas, preguntas, cualquier situación, diríjanlas directamente con Sabas, él nos va a ayudar, él es el puente entre todos nosotros para que podamos apoyarlos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Luis Almanza. De verdad, fue una charla que nos deja reflexionar aquí a nivel de país, de Costa Rica y de todo lo que hay que trabajar. Bueno, agradecerle a todos los que estuvieron hoy en la charla. Como decía, y a todos los participantes, por parte del Grupo Dos Brisas, estamos con las puertas abiertas, pueden consultarnos. Ahí en el chat anoté 2 correos donde nos pueden enviar información, con mucho gusto. Ahí nos preguntaban la presentación, ahí se las vamos a hacer llegar. También en la página web de Grupo Dos Brisas, www.grupodosbrisas.com. Vamos a tener esta charla para todos aquellos compañeros que tal vez no pudieron estar hoy y agradecerles, y es más, estén pendientes de nuestras redes. ¿Qué pasó? Se fue. Se cayó. Don Sabas, se le cerró el micrófono. Perdón. Ajá. Ahora sí me escuchan. Bueno, Sí. de parte como les decía, de parte mía y de parte del Grupo Dos Brisas, agradecerles a todos
que a todos los participantes. En nuestras redes van a estar el video de esta charla para todos aquellos funcionarios o colaboradores que no pudieron estar, que la pueden, porque es una cultura. Lo que vamos a trabajar en esto es esta cultura en nuestras organizaciones, tanto públicas como privadas, de esta normativa ISO 9000, de ISO 37001, de antisoborno. Y los que gustan nos pueden escribir en nuestros correos administrativo@grupo2brisas.com. Ahí vamos a estar pendientes y a darle las respuestas. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a estar, en nuestras redes vamos a estar con futuras, vamos a estar enviando igual invitaciones para las próximas ISO, que también ahí tenemos pendiente la 27001, la de seguridad de información, y les vamos a estar comunicando las fechas de las próximas charlas y webinar. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Excelente tarde. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde a todos. Gracias, Feliz igual. tarde. Gracias. Igual, gracias. Muchísimas gracias, José, por todo. La presentación de verdad estuvo muy buena, muy enriquecedora. Bueno, hasta